Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-5012. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Pendientes. Procedimientos de contención heredados. SCP-5012 es propiedad legal de Fitzwilliams Agriculture, una empresa pantalla de la Fundación. Se ha implementado medidas estándar contra el traspaso, según sea apropiado para los proyectos de bajo riesgo. SCP-5012 debe mantenerse de manera estándar para el subgénero Cerasus, incluyendo las cosechas regulares de SCP-5012-A, con fines de estudio y experimentación. Se aconseja al personal que ignore a SCP-5012 almohadilla. SCP-5012-B se encuentra autocontenido totalmente. Descripción: SCP-5012 es un huerto de árboles del subgénero Cerasus, comúnmente conocidos como cerezos, situado en la provincia italiana de Tirol del Sur, antiguo emplazamiento del anfiteatro Casadua. Los árboles que constituyen a SCP-5012 se encuentran en un ciclo continuo de floración y fructificación, independientemente de las condiciones del suelo y climatológicas. No se ha observado que SCP-5012 experimente senescencia, el proceso por el cual los organismos envejecen y mueren. Durante sus fases de fluctuación, los árboles de SCP-5012 producen SCP-5012-A, una variación psicotrópica de la cereza dulce. Por lo demás, SCP-5012-A es nutricional y gustativamente idéntico a los frutos de los Prunus avium, cerezo silvestre, que han sido deshuesados y endulzados. La ingestión de SCP-5012-A induce una alucinación vívida en los sujetos, junto con sinestesia, desorientación y euforia leve. Después de la explosión, los sujetos experimentan una fuerte compulsión por documentar sus experiencias a través de un medio escrito, mientras que la naturaleza de tales alucinaciones varía según el uso. La mayoría parecen estar asociadas con SCP-5012 almohadilla. SCP-5012 almohadilla, designados individualmente como SCP-5012 del 1 al 24, son un conjunto de humanoides que se asemejan a la antigua orquesta conmemorativa del Gólgota, un grupo de intérpretes que actuó en todo el sur de Europa desde 1896 hasta su desaparición a principios de 1924, sin la violonchelista principal Fiorenza Marzilli. Cada instancia de SCP-5012 almohadilla se integra en los troncos de uno o más árboles. Las instancias de SCP-5012 almohadilla no envejecen ni se descomponen. SCP-5012-B es una entidad o colectivo confinado a SCP-5012. No se han documentado relatos de primera mano sobre la apariencia o el comportamiento de SCP-5012-B. Sin embargo, parece ser un consumidor frecuente de SCP-5012-A, con suficiente conocimiento personal para dedicar sus escritos a instancias específicas. Debido a un problema de archivo, no existen escritos de este tipo en el registro de la Fundación antes del 30 del 5 de 1956. Historia. De acuerdo con los registros de archivo, SCP-5012 siempre ha sido conocido por la Fundación, habiendo sido documentado inmediatamente después de su inicio el 1 de enero de 1924. El autor de su documentación es desconocido
pero se presume que fue el Dr. Kane Crowe, dada su formación en botánica y ecología. De igual manera, las medidas de contención se aprobaron inmediatamente después de la documentación de SCP-5012, lo que condujo a un gasto inaceptable de recursos. No se informó de ningún incidente, brecha o experimento in situ hasta el 26 del 5 de 1956, cuando todo el personal presente en SCP-5012 sufrió una reacción aguda de náuseas y luego se desmayó. Después del incidente 5012A, los auditores de ASRI inmediatamente declararon que el proyecto de SCP-5012 estaba inactivo y excedía el presupuesto. Los procedimientos de contención se redujeron a su interacción actual después de una reunión de emergencia del supervisor del HLCL. Debido a que actualmente se desconocen las circunstancias de la desaparición de la orquesta conmemorativa del Gólgota, así como la naturaleza de los artefactos recuperados de las residencias de sus miembros, el Comando Supervisor de la Fundación ha autorizado una investigación más profunda de los eventos del 1 de enero de 1924. El destino final de Fiorenza Marcelli es actualmente desconocido. Anexo 5012-008. El 18 del 6 de 1959, el Comando Supervisor de la Fundación autorizó la experimentación con SCP-5012 tras una amplia auditoría presupuestaria. La experimentación fue supervisada por el Dr. Cecil Goss, asistido por los investigadores Rebecca Ciavarella y Piero Bertoldi. Al proyecto se le asignó posteriormente equipo de laboratorio y 2 miembros de personal de clase D. Los experimentos iniciales se adjuntaron a la documentación inicial de SCP-5012. Sin embargo, debido a la falta de familiaridad del personal de investigación con los miembros de la orquesta conmemorativa del Gólgota, la identificación de los focos de las alucinaciones inducidas por SCP-5012A resultó difícil. Posteriormente, la experimentación pasó del estudio de SCP-5012A al de SCP-5012 almohadilla. Las muestras de piel y cabello de SCP-5012 almohadilla confirmaron que tales instancias eran biológicamente humanas en su composición. Además, las instancias de SCP-5012 almohadilla poseían sistemas circulatorios funcionales llenos de una sustancia químicamente similar a la mermelada de cereza. Aproximadamente 450 mililitros de sangre de SCP-5012 almohadilla fue extraída y almacenada en un matraz al vacío y luego refrigerada en la cocina comunal, ya que el proyecto carecía de un espacio dedicado para la refrigeración. El 4 del 7 de 1959, el investigador Bertoldi reportó haber escuchado un fuerte ruido en la cocina. Aunque se informó que estaba vacía al llegar, el investigador Bertoldi señaló que el frasco de sangre había sido sacado del refrigerador y se había derramado en el suelo. Aunque se encontraron las huellas dactilares del Dr. Goss en el frasco, el propio Dr. Goss no se encontraba en ninguna parte. El Dr. Goss fue declarado oficialmente desaparecido el 5 del 7 de 1959. De la doctora Ciavarella al Dr. Bertoldi, fecha 19 del 11 de 1959. 5012-B ha estado bastante activo recientemente, como probablemente habrás escuchado, pero si aún no has sido informado, creemos que algo ha cambiado. Normalmente, 5012-A produce alguna forma de arte, ya sea poesía, sinfonías,
algo de eso, seguro, pero recientemente hemos visto un aumento en los mensajes más cortos, 1 o 2 frases como máximo. Además, la mayoría simplemente indican un 5200 almohadilla específico o un instrumento que tocaron. Claro, podría ser algo experimental, pero la mayoría de los otros artículos tenían algún tipo de tema narrativo para atarlos. Siendo realistas, esto no debería afectar al proyecto de contención, pero no pierda de vista a los compradores. El acuerdo de Cardiff financia 1/4 de los proyectos de 77. Incidente 5012E. El 1 del 10 de 1961, el oficial Craxi informó de un humanoide desnutrido que deambulaba por SCP-5012 en un estado de aparente delirio. Se autorizó la captura bajo el supuesto de que el oficial Craxi había visto SCP-5012-B. La entidad lloró al ser detenida, pero no se resistió. Un examen físico preliminar de SCP-5012-B reveló lo siguiente. Era un varón biológicamente humano de ascendencia europea, muy probablemente cerca de los 50 años. No se han registrado propiedades inherentemente anómalas. Los dedos tercero y quinto del pie izquierdo de SCP-5012-B, así como toda la pierna derecha debajo de la espinilla, han sido destrozados en un incidente pasado, reemplazados por prótesis de madera, finamente elaboradas. Las cuerdas vocales están muy dañadas, lo que lo deja esencialmente mudo. Las huellas dactilares son idénticas a las del Dr. Cecil Goss. Al momento de la captura, SCP-5012-B llevaba puesto un juego de uniformes negros andrajosos, apropiado para una anomalía humanoide según lo designado por la Fundación, así como una mochila que contiene un cuaderno de 37 páginas, varios lápices rotos y un diagrama dibujado apresuradamente con un propósito poco claro. SCP-5012-B sacó además una tarjeta de identificación del Dr. Goss al ser interrogado. Como la tarjeta del Dr. Goss estaba programada para que caducara el 1 del 1 de 1960, la identidad de SCP-5012-B no ha sido verificada en la actualidad. Durante el interrogatorio, SCP-5012-B solicitó una máquina de escribir con la que documentar sus experiencias. Documento 5012-JE. Acceso concedido. Lo siento, dame un momento para pensar. Mi primer recuerdo es el de ser aplastado en un punto de la nada, sumergido en un profundo silencio. Mi cuerpo no sintió ningún dolor. Cualquier vestigio de mí mismo que quedara para experimentar la implosión no era estrictamente físico, pero seguía siendo yo. De alguna forma o manera yo existía, solo que no físicamente. Es difícil de explicar si no lo has sentido tú mismo. Dame un minuto. Piense en cómo se siente una habitación bien decorada pero sin ventanas. Imagínate que esa sensación es tangible. Ahora imagina que las luces se han apagado. La habitación todavía existe. Está tan elegantemente decorada como antes. Y viste la habitación, así que tuviste esa sensación, pero ya no puedes verla. La capacidad de que ese sentimiento exista en su estado más puro ya no existe. Por menos de un momento existí y no existí en completa quietud. Entonces empecé, y perdóname por antropomorfizar mi mitad, empecé a moverme. Algo me succionaba a través de un tubo áspero, algo lo suficientemente delgado como para rasgar y lo suficientemente largo como para sentirlo en algún nivel. Voy a tratar de poner esto lo más cerca posible de la
precisión que puedo conseguir en italiano. Había un sentido singular de sinfonía, no una suma de sus partes, sino la sinfonía singular como una unidad. No empezaba ni se detenía, sentía que siempre estaba ahí, como si hubiera entrado en una habitación vacía en medio de la actuación de un tocadiscos. No había otra dirección que no fuera hacia adelante, ni siquiera hacia atrás, así que tengo que asumir que no era estrictamente sonido, pero se supone que es clínico, pero no hay forma de evitarlo. Era bello. Si hubiera podido quedarme allí para siempre, lo habría hecho. Y entonces, de repente, vuelvo a existir. Excepto... Dame otro momento. Antes de que pudiera procesar algo, sentí que me derrumbaba internamente. Hacer algo se sentía mal, doloroso. No encajaba nada de mí, ni nada sobre mí lo hacía. Como si fuera una clavija redonda que intentaba clavarse en un agujero cuadrado, retorcido y destrozado en una forma extraña que no estaba hecho para ocupar. Simultáneamente estaba constreñido y expuesto, como si la expresión de mí, yo, fuera una lata aplastada y perforada que intentaba encajar. No estaba haciendo nada, literalmente, creo. Siendo, pensando, existiendo, abrí la boca para gritar y solo entonces me encontré armonizado con creo que era un violín. No estoy seguro de cuánto tiempo he estado acostado allí indefenso. Durante un tiempo estoy seguro de que la muerte dejó de ser una perspectiva horripilante, pero ni siquiera pude morir correctamente, como si el cese de mi vida dependiera de alguna regla no escrita. Finalmente, después de lo que debió haber sido una eternidad sin poder hacer nada, me entregué al violín. Y entonces sentí que el dolor se aligeraba y que podía ser de nuevo. Por favor, dame otro momento. A mi alrededor había accesorios retorcidos, imprecisos, pero inequívocamente humanos, por así decirlo. Todos estaban destrozados, pero ninguno de ellos estaba muerto. No importaba la extensión de sus heridas, ninguno de ellos estaba muerto. No estoy completamente seguro de que pudieran oírme. Ninguno parecía demasiado preocupado por sus heridas graves como para hacer algo más que quedarse cómodamente inmóviles. Mi primer instinto fue llamar a uno de ellos, pero todo el universo estaba en sinfonía con aquel violín. Hacer cualquier otra cosa era romper el fino barniz de la actuación. Entré en una comprensión más profunda de mi situación y la de los moribundos que me rodeaban. La inmortalidad de la putrefacción no era la elección ideal, así que profundicé más a lo largo del sitio, tratando de encontrar alguna explicación, y entonces me comí una cereza. De repente sentí un inmenso peso que disolvía mi ser. El violín había desaparecido. En su lugar había una sinfonía familiar. Estaba sentado en una cabina, dentro de un restaurante, mientras un cuarteto de mujeres cantaba una canción. Y entonces me desperté. El dolor de reajustar al violín fue amplificado por el repentino choque, y lo que voy a decir a continuación puede ser infopeligroso. Cada mundo al que fui fue retorcido con la melodía de un instrumento específico. Algunos eran menores. Recuerdo claramente un universo en el que la fundación daba visitas guiadas a través de la arboleda. Otro mundo me tenía atrapado, inmóvil, sin poder saborear, oler o sentir nada más que metal caliente y plástico ardiente. Sin embargo, durante todo ese tiempo mantuve la fe en que con el tiempo llegaría a casa. Ese ideal era lo único que me mantenía bailando. Mi casa estaba completa, era colorida y brillante y eterna. La existencia no estaba obligada a expresar nada más que la plenitud del ser. Algo debe haber cambiado.
violonchelo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.